Me llamo Ricardo Andrés Alfonso Sandoval, soy psicólogo clínico, egresado de la UPGCH. Ujú. Tengo especialidad o me enfoco en tratamiento de adicciones y pues también tenemos una network que si la gustan buscar, se llama Epi Network, donde junto con otros psicólogos hacemos trabajos sobre investigación de algunas técnicas y psicoterapias que aún necesitan más revisión científica en el campo de la psicología. Y pues bueno, he trabajado en algunos hospitales, clínicas, tengo pues ya un historial amplio de atenciones, tanto en casos de adicciones como en casos de violencia. Entonces, pues ese sería más o menos el background. Entonces, pues empecemos, si ya para no dilatar más, pues en esta clase vamos a ver sobre todo el aspecto pues de la aplicación como tal, ¿no? Vamos a ver un poco de historia, pero no me quiero centrar más en la aplicación como tal ya dentro de la psicoterapia y ver cuál es el campo que tenemos en la actualidad, porque pues ahorita estos temas están muy en auge y pues están haciendo regulaciones constantemente, tanto en el campo científico como en la psicología y en la parte ética y legal. Entonces vamos a empezar, vamos a dar una pequeña introducción al cannabis dentro de la psicoterapia. Primero hay que entender, ¿no? O sea, primero, ¿en qué posición está el cannabis, ¿no? Hoy en día en la psicoterapia. Tenemos que el cannabis es una planta que es compleja, con más de 100 cannabinoides y es usada desde hace siglos como medicina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenemos algún tipo de, cuando nosotros consumimos el cannabis o cuando lo analizamos, pues vemos que es una planta que no es como otras sustancias que tiene solamente un compuesto activo, ¿no? Como podríamos ver en algunas otras sustancias que se usan hoy en la medicina o en el campo de las sustancias psicodélicas, ¿no? En el caso del cannabis, hay más de 100 cannabinoides que están interactuándose de forma compleja que aún hoy en día no sabemos exactamente cómo interactúan esos más de 100 cannabinoides, siendo que es una planta que se ha usado como medicina desde hace siglos, ¿no? Entonces hay que entender primero eso, ¿no? O sea, la complejidad de la planta al que nos enfrentamos y a pesar de que no todos esos cannabinoides sean tan importantes y que ya identificamos, por ejemplo, hoy en día que el THC y el CBD son los principales, pues no entendemos todavía su sinergia con cada uno de estos cannabinoides, porque pues se han hecho varias pruebas y obviamente al momento de nosotros querer aislar una sola sustancia, un solo cannabinoide, pues vemos la diferencia radical en cuanto a los efectos, tanto terapéuticos como inmediatos, efectos que se asocian con la parte recreativa también cambian. Entonces, pues esto es algo que está en constante estudio, ¿no? Tenemos los ensayos clínicos, que es principalmente hoy en día en lo que se basan estos modelos científicos para poder aprobarlos, ¿no? O sea, ya tenemos ensayos clínicos de casos donde se ha estudiado todo y donde se han utilizado el cannabis desde varias perspectivas, desde varias formas, varios métodos para incluirlo en la ¿Ya? terapia y pues ¿Ya? empezar a ver realmente cuál es Ya el me efecto. dolían las pompis, agarré la silla. Dame un segundo. Ahorita se me ocurrió. Ahí, por favor, creo que hay un micrófono abierto. ¿Se me pueden apoyar ahí? Creo que ya. Gracias. Luego tenemos la neuroimagen eh, y que pues esta parte también es muy importante, ¿no? O sea, analizar cómo el cerebro está cambiando cuando está sobre el efecto del cannabis, ¿no? Y ya empezar a asociar tanto neurólogos como psicólogos, empezar ya a asociar estos efectos también a cuestiones neurológicas que ya no es solamente una cuestión subjetiva, sino que ya se empiezan a encontrar pues todas estas partes neurológicas y receptores, etcétera, que podemos ya identificar y asociar directamente con los efectos positivos o terapéuticos que se pueden lograr con el cannabis.
Luego tenemos la integración en la psicoterapia. Esto es bien importante, ¿no? O sea, cómo integramos los beneficios que ya encontramos, ¿no? Porque podemos decir, ok, el cannabis es bueno para esto, puede ser bueno para esto, puede ser bueno para esto, y todo se ve muy prometedor, pero hasta el momento en el que no lo integramos ya en la psicoterapia y empezamos a hacer análisis clínicos, pues es donde ya podemos realmente ver si es un tipo de terapia que va a funcionar o es un tipo de terapia que mejor lo dejamos para casos muy específicos o para trastornos muy específicos, que bueno, ya lo veremos un poquito más adelante y también en el curso que se va a impartir posteriormente, ahí se va a indagar también bastante más a profundidad este tema. Y luego tenemos la combinación con otros métodos, que aquí es algo que se los adelanto, ¿no? Hoy en día el cannabis es muy raro que veamos psicoterapias canábicas que sean exclusivas con cannabis. Siempre se usan otros métodos y el cannabis está como una forma de apoyo auxiliar o de herramienta auxiliar que nos empieza a ayudar a realmente aprovechar todos estos beneficios que nos da el cannabis dentro de la terapia, pero enfocado con una metodología más amplia, donde pues ahí el cannabis solamente es un factor, un punto, un subtema dentro de esa metodología, ¿no? Entonces eso para que vaya quedando claro. Y bueno, hay obviamente terapias que se han enfocado únicamente en el cannabis, pero pues sus resultados aún no han sido muy prometedores, entonces pues se sigue investigando en ese campo. Luego aquí muy rápido hay que entender por los fundamentos científicos, ¿no? O sea, de dónde proviene, ¿no? Esta cuestión de decir, ok, o sea, como psicólogos vemos que hay beneficios en estas sustancias, pero recordamos que los psicólogos, al menos desde el campo nada más de la psicología, sin meternos en la psiquiatría, no estamos aptos para recomendar o para poder tratar con algún tipo de medicamento, ¿no? Entonces esto es una gran barrera, ¿no? Entonces, pues, en qué parte o en qué momento los psicólogos empezaron realmente a decir, bueno, vamos a usar estas sustancias y por qué, ¿no? Bueno, se basan en tres, ¿no? Una, la teoría del apego, la psicoterapia psicodinámica y la terapia de la autorregulación. Sobre todo, aquí me quiero enfocar en la psicodinámica y en la autorregulación, ¿no? O sea, empezamos a ver que todas las terapias psicodinámicas que no tienen necesariamente que ver con el psicoanálisis, sino cualquier aspecto psicodinámico que se entienda como procesos inconscientes, procesos que están pasando detrás y que tienen que ser de alguna manera revelados o entendidos por el paciente, eso es un aspecto fundamental, ¿no? O sea, el énfasis en explorar esos conflictos y poder más o menos ignorar o empezar a pelear con con esas defensas psicológicas que impiden a que el sujeto realmente pueda introyectarse solito en su casa, ¿no? Porque eso es lo más importante. Cuando uno está solo en su casa y quiere empezar a analizar su vida y quiere irse a aspectos ya muy inconscientes sobre la dinámica o sobre cuestiones del pasado, siempre van a estar nuestras defensas ahí impidiendo que nosotros lleguemos a eso, porque si nosotros estamos de alguna manera hechos para sobrevivir a nuestro ambiente, ¿no? Y nuestra sociedad y simplemente pues adaptarnos, el cerebro como que no, y también la mente humana pues no se quiere dirigir a un campo que realmente le entrega resultados inmediatamente negativos a su experiencia, ¿no? O sea, se va a poner ansioso, se va a poner estresado. Entonces, todas estas cuestiones que empiezan a entrar y que empiezan a impedir que el sujeto introyecte, pues es un gran paso, ¿no? Y es algo que obviamente hay muchas formas de hacerlo en la parte terapéutica, pero pues aquí lo vemos con terapias como psicoanálisis, ¿no? O terapias que son enfocadas a largos procesos en donde puede ser que el paciente esté un año engañándose a sí mismo, ¿no? Y simplemente no avanzamos, ¿no? Realmente y puede pasar 2, 3, 4, 5 años y obviamente pues va a haber avances, pero van a haber avances pues bastante diminutos, ¿no? Por el esfuerzo y por toda esta parte inconsciente que está sucediendo y bueno, cada paciente pues tiene sus defensas y sus conflictos únicos, ¿no? Y puede ser que a alguno le cueste más, a alguno le cueste menos. Y precisamente en las personas que les cuesta más hacerlo, el cannabis pues tiene esta capacidad de inducir este estado alterado
porque recordemos que aquí lo más importante es entender a estas sustancias como estados alterados de conciencia, o sea, no entenderlos como simples drogas, sino que entenderlos como procesos de alteración de la conciencia, ¿no? O sea, nos cambiamos la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos, la manera en la que conectamos con el mundo, con la interacción social, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a cambiar de unos más que otros. Entonces, pues esto es la apertura que nos da para poder realmente empezar a pensar de otra manera y salir de nuestras barreras de pensamiento comunes, ¿no? Luego tenemos lo que es la terapia de autorregulación, que es lo que les explicaba anteriormente. O sea, el cannabis está interactuando con miles de componentes al mismo tiempo. Y esta autorregulación que sucede a nivel neuroquímico es súper importante entenderlo, ¿no? Porque si nosotros ponemos más de un cierto cannabinoide o consumimos cepas que tienen más THC o cepas que tienen más CBD, esta autorregulación en nuestro cerebro químico, ¿no? O sea, hormonal, nuestras emociones, cómo interactúan, cómo se empiezan a segregar, si hay más dopamina, si hay más serotonina. Todo esto empieza a haber un intercambio, ¿no? Entonces, si nosotros, que aquí es donde viene lo importante de la terapia canábica hoy en día, es esto, o sea, buscar realmente perfiles, ¿no? De cannabis en donde tengamos todos los componentes exactos, ¿no? Bien medidos, bien analizados y que realmente podamos llegar a un perfil exacto para un perfil exacto, ¿no? Para una persona exacta con sus propias individualidades y poder buscar este efecto que realmente le va a ayudar, ¿no? Y no simplemente como se hacía antes, pues darle full spectrum al paciente, que pues es darle el cannabis con los más de 100 cannabinoides que tiene y esperar a que ese resultado sea positivo, ¿no? Cuando pues hoy en día entendemos que el perfil de los cannabinoides, incluso los terpenos que se usan para dar sabor, etcétera, todo tiene una influencia en el efecto. Entonces, al final de cuentas, tenemos que crear estos perfiles específicos para tratar a las personas hoy en día. No podemos simplemente dar cualquier tipo de perfil y esperar buenos cambios o buenos resultados, porque eso sería, pues, éticamente profesional, sería incorrecto, ¿no? Es como experimentar con alguien, ¿no? Y pues no estamos para esa parte. Luego tenemos un poco de contexto histórico, ¿no? O sea, de dónde provienen, ¿no? Uno, pues es muy fácil, o sea, entenderlo. Las culturas antiguas, desde hace miles de años, ¿no? O sea, siglos y siglos se usa el cannabis ya de forma medicinal. Pues obviamente en cada cultura se usaba de forma distinta, pero se cree que la cultura china fue de las primeras que lo empezó a usar y fueron de las más antiguas. Entonces, probablemente el cannabis tenga una conexión con el ser humano desde sus inicios, ¿no? Desde que realmente empezó a pensar ya de forma más compleja y desde ese entonces empezó su relación con el cannabis. Luego tenemos ya muchísimo más adelante, por 1940, 1950, empezó la venta al público del cannabis. Empezaron a ver las primeras farmacias, las primeras droguerías y pues empezaron a vender abiertamente múltiples sustancias, entre ellas el cannabis. No había ningún tipo de regulación que impidiera venderlas. Entonces, pues empezó a vender de forma al público, ¿no? De forma general. Luego llegó la medicina tradicional y empezó a ver que habían ciertas cuestiones con el cannabis que podían ser beneficiosas, ¿no? O sea, cuestiones que hoy en día sabemos ya muy, muy en claro, como que el cannabis ayuda al Parkinson o a enfermedades que tengan relación con la pérdida de memoria, como el Alzheimer. Todo esto ya está bien estudiado, ¿no? Pero en ese entonces eran apenas los cimientos, ¿no? Los primeros indicios de que esto realmente podía ser posible. Y ahí en este tiempo, gracias al efecto negativo que empezó a crear cuando salió al público y la gente empezó ya a consumirlo de forma más excesiva y más recreativa, sumado a todo lo que pasó históricamente en esa época que fue en 1960, la revolución hippie, ¿no? Muchas cosas que hicieron que las sustancias que estaban relacionadas a ese tipo de movimientos, entre ellas pues el cannabis, el LSD, los hongos, pues fueran vistas de forma satánica, ¿no? Como que realmente había un efecto muy negativo en la sociedad y entonces pues ellos deciden entrar en un periodo de prohibicionismo que luego fue replicado por muchos otros países y que hasta hoy en día pues sigue en pie, ¿no? Este prohibicionismo.
Entonces, es la historia del por qué el cannabis y muchas sustancias pues se prohibieron, ¿no? Y luego tenemos el Renacimiento, que sería la etapa actual, que es después de muchos años que incluso se prohibió el estudio. Por favor, ahí si me apoyan con el micrófono. Gracias. Entonces, hubo un renacimiento que es, bueno, los científicos pueden volver a empezar a estudiar estas sustancias y desde hace más o menos unos 15 años se han estado estudiando ya de forma profunda otra vez y pues ahora es el renacimiento de toda esta etapa médica de empezar ya a entender realmente cuáles son sus beneficios y empezarlos a usar ya en campo clínico, ¿no? Sobre todo nosotros como psicólogos, porque pues ya se está usando en otros campos y nosotros pues aún no podemos usarlo de manera con todo ese respaldo científico que hoy en día pues ya existe, ¿no? Pero bueno, eso va ya de parte de las autoridades y la parte gubernamental de empezar a abrir a científicos que ya existen, empezamos a tomarlos en cuenta para la legislación, ¿no? Bueno, vamos después de aquí ya todo lo que sigue lo vamos a ver bastante rápido, que solamente es una introducción que quiero que quede claro, ¿no? Y ya nos entramos a solo la parte de la aplicación. Pues tenemos la composición química, que como les comentaba, pues es el THC, el CBD. El THC es la sustancia activa, la sustancia que es el activo principal para generar el efecto que se conoce más comúnmente en el cannabis, ¿no? Es el que va a afectar el sistema nervioso central de forma bastante fuerte, ¿no? Y va a empezar a generar pues bastantes efectos. Luego tenemos el CBD, que es su contraparte, es un activo, pero no es psicoactivo, solamente es un efecto activo que va relacionado con la reducción de la ansiedad y con la inflamación del cuerpo, la relajación de los músculos, todo esto. Entonces, hay que entender por qué la naturaleza lo creó de esta forma, ¿no? Es muy interesante. El THC es el psicoactivo que si uno solamente consume el THC, lo más probable es que experimente ansiedad o empiece a experimentar síntomas de paranoia. Pero cuando entra el CBD, pues entonces el CBD es el autorregulador excelente para este otro compuesto, ¿no? Entonces, él reduce esta ansiedad, reduce la inflamación, reduce que el cuerpo se vea más relajado, etcétera. Y pues entonces llegamos a este estado de relajación, en donde estamos todavía relajados, pero sigue el efecto psicoactivo pues fuerte en el sistema nervioso central, pero pues ya está regulado por estas dos sustancias y bueno, por muchas otras más que existen dentro del cannabis, pero principalmente es este juego entre el THC y el CBD. Luego tenemos la farmacodependencia. Aquí, ¿qué nos explica, no? Perdón, la farmacodinámica. Esto es entender, ¿no? O sea, cómo es desde que el cerebro empieza a absorber los cannabinoides y luego se empiezan a distribuir por todo el sistema. El cerebro empieza a metabolizarlos, empiezan a funcionar, pues los órganos empiezan a separar cada cannabinoide. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que sin ese sistema no pudiera ser posible que tú sintieras los efectos del cannabis. Entonces esto es bastante importante porque sin él, pues realmente muchas especies la tienen, ¿no? O sea, muchas especies como los perros, los gatos, tienen ese sistema, pero hay otros animales que no lo tienen. Entonces, por lo tanto, si no tienes este sistema, no puedes sentir ningún efecto, ni siquiera consumirlo porque tu cuerpo no va a poder procesarlo, ¿no? Entonces es interesante también entender, ¿no? Obviamente no es como que el sistema endocannabinoide esté hecho exclusivamente para consumir cannabis, porque obviamente tiene sus procesos biológicos y neurológicos que pues el sistema cannabinoide siempre está funcionando y siempre tiene alguna función específica en cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero es importante entender, ¿no? O sea, que sin este sistema no hubiera efecto. Y luego, por último, la excreción, ¿no? Y la excreción aquí es bastante fácil excretar los metabolitos que empiezan a generarse después de toda esta dinámica. Y dependiendo de cuánto consuma el sujeto, va a ser esta eliminación de los residuos que van quedando en el cuerpo, va a ser de mayor rapidez o de menor rapidez. Igual tiene que ver el estilo de vida. Por ejemplo, una persona que nunca ha consumido y consume por una sola vez,
pues vamos a entender que más o menos en 24 horas debería de haber excretado todo, hasta los residuos, ¿no? Y si pasa por algún test, pues obviamente no va a salir, ¿no? Entre más vida sedentaria tengamos, menos ejercicio hagamos, nos alimentemos peor, etcétera, pues obviamente a nuestro cuerpo, por ende, le va a costar más sacar estos residuos, ¿no? Luego tenemos los mecanismos de acción. Esto lo quiero explicar muy rápido porque ya es un poquito más avanzado. Tenemos el CB1 y el CB2, que simplemente son estos receptores que tenemos en el sistema endocannabinoide que liberan los neurotransmisores, ¿no? Y aquí, en este juego, pues hay una dinámica constante y sobre todo con el CB1, que es un receptor, hay unos neurotransmisores que cuando se conectan con el cannabis, o sea, cuando entra el efecto del cannabis, se apagan estos receptores, pero no es como que perdamos la neurona, ¿no? O sea, no es como que una neurona se haya apagado, simplemente que el receptor de esa neurona es como si de repente no estuviera, ¿no? Como si temporalmente se desapareciera. Y esto empieza a generar efectos de confusión, como pasa con el aspecto de la comida, ¿no? O sea, ¿por qué el cannabis, por qué la gente que consume cannabis usualmente consume comida después del efecto, ¿no? Porque hay un engaño de esta parte de estos receptores que crea esta ilusión de constante hambre, incluso aunque hayamos comido anteriormente al consumo, ¿no? Entonces esto es bastante interesante y es algo que se aplica siempre que el usuario consume. O sea, esto es algo que no cambia, que son mecanismos de acción del cerebro que son exactamente iguales en todos, ¿no? Luego tenemos la neuroplasticidad, que es esta capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones y es una de las cosas más interesantes de todo el cambio de conciencia, la alteración de la conciencia. Eso está muy estudiado. Hay muchas cuestiones de la neuroplasticidad que nosotros cuando hacemos ciertas actividades de niño, pues obviamente nuestro cerebro empieza a generar todas estas ramas de neuronas, empiezan a conectarse con otras, y empiezan a consolidarse y empiezan a generar pues que nosotros tengamos habilidades, etcétera, ¿no? Cualquier habilidad, cualquier cuestión de aprendizaje, de memoria, etcétera, de arte, de creatividad, y empiezan a generarse estas conexiones, pero entre que el usuario va creciendo más, como nuestra vida se vuelve más rutinaria, más sedentaria, ¿no? Que es usualmente lo que sucede en esta cultura occidental, pues terminamos con las conexiones paradas. O sea, normalmente un cerebro, entendemos que sus conexiones deberían de ser lo más amplias posibles, ¿no? Incluso el caso más ideal sería que todas las neuronas se interconectaran entre todas y si hay algún tipo de separación, esta fuese mínima. Pero en la realidad, hoy en día, si analizamos el cerebro, pues entendemos que la mayoría de estas neuronas han quedado aisladas, ¿no? Ya no se siguen desarrollando. Entonces, al momento de nosotros hacer un cambio de conciencia y hacer que el cerebro y nuestra mente empiece a pensar de maneras muy distintas a como normalmente pensábamos, empezamos a activar partes del cerebro que usualmente no se activaban y eso está totalmente estudiado. Hay electrocardiogramas y hay exámenes completos del cerebro, de toda la parte eléctrica del cerebro que lo comprueban, ¿no? Que realmente sí se están activando estas zonas y podemos ya realmente entender, ¿no? Que estas zonas se empiezan a activar y esta neuroplasticidad empieza a generar conexiones nuevas que no se hubiesen generado si no hubiésemos consumido, ¿no? Entonces esto es bastante interesante de entenderlo, que obviamente no es la única manera de generar neuroplasticidad, pero es una manera de volver a empezar esta generación de ramas constantes que obviamente ya dependerán del usuario qué hace, ¿no? O sea, qué hace cuando consume, pues para ver si realmente esto le puede servir de ayuda o no. Luego tenemos la reducción de la excitoxicidad, que esto simplemente es el proceso por el cual las células nerviosas se van dañando y se van muriendo debido a la sobreexcitación. Y eso es algo que el cannabis tiene este fenómeno de ayudar a ese tipo de condiciones. Cuando les hablaba sobre el Alzheimer, sobre que el cannabis ayuda a estas condiciones, es precisamente por esto, ¿no? Hay ciertas neuronas que por la sobreexcitación se van dañando y hay una cierta protección, son unas barreras, unas placas que tenemos en nuestro cerebro que van defendiéndonos de este tipo de cuestiones. Y estas placas, pues obviamente con el tiempo, pues se van degradando
Y el cannabis le da esa protección de nuevo, ¿no? O sea, como que arregla parte de la protección y hace que estas protecciones pues duren mucho más tiempo o que temporalmente haya algún tipo de protección hasta que pues los residuos del cannabis se excretan totalmente del cuerpo. Y bueno, ya por último, pues tenemos toda la situación ética y legal, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos usar el cannabis y cuándo no, ¿no? Esta situación es bien, complicada de entenderlo porque, como les decía al inicio, pues hay mucho estigma social, está la cuestión de la adicción y la dependencia, está la cuestión del consentimiento informado que se tiene que estar firmando. Si ustedes han dado algún tipo de terapia, pues se tiene que firmar un consentimiento de toda la confidencialidad de los datos y de las prácticas que se están haciendo ahí, sobre todo si se va a aplicar este tipo de métodos. Y pues lo que les puedo decir de manera muy rápida es que hoy en día con el cannabis sí hay más apertura al uso en el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque ya sabemos, como les decía antes, casos muy específicos donde ya ha funcionado y ya sea bajo aprobaciones específicas o en casos muy específicos donde el tratamiento del cannabis sea algo que tenga pues, o sea, mucho porcentaje de efectividad versus otro tipo de terapias, la mayoría de instituciones médicas pueden hacer este tipo de intervenciones con cannabis, obviamente con cannabis de forma auxiliar, como les decía al inicio, ¿no? Y obviamente tenemos otros países, esa es la situación de México y de la mayoría de países de Latinoamérica, ¿no? Y luego tenemos otros países como Holanda, como específicamente Ámsterdam o Portugal, que legalizó todas las drogas. Y entonces, ¿no? Muchas cosas que como Suecia, Canadá, que ya hicieron toda la apertura legal y entonces ahí se puede usar tanto para consumir, tanto como para tratar en todos los campos ya hoy en día, tanto psicología como incluso medicina y creo que también está psicopedagogía, neurología, ¿no? Y otros campos que se pueden ver beneficiados del uso del cannabis y pues ya hay mucha apertura en este aspecto, que obviamente es muy diferente con otros aspectos, con otras sustancias que, bueno, ya iremos viendo, los que se inscriban al curso, pues ya van a poder entender más a fondo cada sustancia, ¿no? En qué parte están y también esta parte de la neuroplasticidad, cómo es que realmente están cambiando el cerebro, ¿no? Sobre todo el LSD es uno de los que más cambia la parte neuronal y pues es impresionante ver cómo hay personas que han incluso cambiado radicalmente después de su consumo, ¿no? Y bueno, se debe a todos esos factores que hemos comentado anteriormente. Y bueno, antes de pasar ya directamente con la aplicación, pues tenemos algunos beneficios terapéuticos. Las ¿Tenías primas, alguna duda? pues de pagar las. Bueno, vamos a continuar con los beneficios terapéuticos. Sí, si ¿De gustas, dónde? hacemos preguntas y respuestas al final, Doc. Sí, las preguntas al final. Sí, así que si tienen alguna duda, apúntenla o guárdensela para al final hacemos ronda de preguntas. ¿De dónde sacamos que el cannabis tiene estos efectos, no? O sea, entendemos cómo funciona, cuáles son los efectos que provocan en el usuario, pero ¿cómo entendemos qué beneficios le pueden llegar a dar, no? Bueno, pues eso es entendiendo la dinámica, ¿no? Entendiendo cómo el sujeto interacciona con la planta, qué efectos le proporciona y como todo, ¿no? O sea, como toda adicción que no tiene por qué ser una adicción, pero en la adicción se puede ver más claramente qué cosas sostienen al usuario, ¿no? Y estas cosas que sostienen al usuario usualmente son los beneficios que le entrega a su vida, ya sea que le deja dormir mejor, que se relaja, que tal vez piensa en cosas que no pensaba antes, no sé, o sea, cada persona tiene sus beneficios exactos, ¿no? Nosotros tenemos unos que pues ya están comprobados terapéuticamente que sí son efectos que puede lograr el cannabis, ¿no? Una cosa es ayudar con la ansiedad, ¿no? Esta cuestión de autorregular es bien importante. Si nosotros hacemos un perfil específico en donde sí se cumplan todos esos patrones, podemos hacer que la ansiedad se reduzca muchísimo, ¿no? Que incluso el sujeto experimente su ansiedad de otra forma y empecemos a trabajar ya técnicas específicas para cambiar la forma en la que él experimenta la ansiedad, porque al final de cuentas, esta ansiedad terapéutica o psicológica, pues es una ansiedad que proviene de pensamientos específicos, ¿no?
Luego tenemos la cuestión de la depresión, en donde el cannabis ha demostrado ser de lo más efectivo, ¿no? En personas que están deprimidas, que tienen todo el cuadro sintomológico de la depresión, al momento de consumir constantemente, pues empiezan a cambiar. Esto es más con la frecuencia, no es como de un solo consumo, pero con la frecuencia el sujeto empieza a volver a conectar muchas cosas que antes disfrutaba, volverlas a disfrutar, ¿no? Volverles a tomar el gusto, empezar a tal vez desarrollar nuevos hábitos, nuevos hobbies, nuevas cosas que le interesen, estudiar algo que antes no estudiaba, no sé, ¿no? Entonces, de ahí, de esta cuestión de la depresión, que el síntoma específico sería, pues, la desmotivación, ¿no? O sea, nos puede ayudar mucho en cuanto a la motivación. Luego tenemos casos ya muy específicos de trastornos como el postestrés, el trastorno de postestrés traumático, que aquí es muy importante entenderlo, ¿no? O sea, el trastorno de postestrés traumático son eventos traumáticos demasiado fuertes que sucedieron en el sujeto y que el sujeto no logró superarlos y que se quedó, pues vamos a decirlo, clavado, ¿no? Se quedó clavado en ese momento. Incluso si él es muy extremo, puede llegar a experimentarlo repetidas veces. Incluso lo puede llegar a experimentar como si pasara en ese mismo momento, aunque pasó hace un año o hace 2 años. Entonces, este tipo de cuestiones que si nos ponemos a pensar, todos tienen este componente, ¿no? O sea, la ansiedad, la depresión y el trastorno de postestrés traumático, como otros que vamos a ver ahorita, todos tienen que ver con pensamiento rígido, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos los trastornos alimenticios, cuestiones como la anorexia, la bulimia, todo este tipo de cosas, todo proviene por pensamientos rígidos, por pensamientos que son muy cuadrados o que son muy perfeccionistas, muy obsesivos, muy compulsivos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos ese tipo de trastornos van a ser, se van a ver bastante beneficiados por el consumo de cannabis si se hace en la situación correcta, ¿no? Si se guía de forma correcta al usuario. Y pues también aquí tenemos síndrome de abstinencia, insomnio, dolor crónico, que bueno, todo esto se basa en el efecto que provoca el cannabis en el cuerpo y pues esta parte del pensamiento rígido que pues ya les acabo de explicar. Luego, ¿cómo, ya entrando ya de lleno a la aplicación, o sea, cómo vamos a elegir a los pacientes, ¿no? O sea, ¿qué paciente puede consumir y qué paciente no? ¿Qué paciente le puede hacer y qué paciente es mejor evitar consumir cannabis, ¿no? Ya de entrada les puedo decir que si tienen un paciente que tenga algún tipo de cuestión psicótica o esquizofrenia, psicosis, ataques de manía, cuestiones así, lo más seguro es evitar el uso del cannabis. ¿Por qué? Porque cada sustancia, y sobre todo este tipo de sustancias, afecta a una persona de manera radicalmente diferente, ¿no? O sea, nosotros sabemos que si alguien consume alcohol, pues le va a pegar de una manera y a otro le va a pegar de otra. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero a mayor escala todavía, ¿no? Entonces, el hecho de cuando el sujeto tenga ese tipo de ataques, ¿no? O empiecen a entrar estas alucinaciones, estas demencias, ¿no? Que usualmente se caracterizan en este tipo de trastornos, pues vamos a empezar a ver que no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Y el hecho de no saber qué va a pasar es algo ya que totalmente debemos de descartar desde un inicio, ¿no? No podemos jugar a ver qué pasa y a ver cómo si le ayuda o no le ayuda al paciente, ¿no? Luego tenemos, pues precisamente eso es lo primero, ¿no? O sea, el diagnóstico clínico. Tenemos que hacer un diagnóstico bien intensivo, ¿no? De al menos unas 5 o 6 sesiones para ya poder determinar que el sujeto y entender un poco su dinámica, pues sí es apto para este tipo de terapias, ¿no? Luego está el historial de abuso de sustancias. Si nosotros vemos que el sujeto ya tiene un historial muy amplio de abuso de sustancias, lo más seguro es que intentemos mejor por otra vía antes de hacer uso de sustancias, porque pues ya sabemos que son personas que tienen un pensamiento obsesivo y que al final de cuentas usan las sustancias como un catalizador, ¿no? Como una función, como un beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros le damos un tipo de sustancia, un tipo de herramienta que le pueda ayudar demasiado en su vida y que lo empiece a usar ya en su vida, en su día a día, pues lo vamos a convertir en una persona dependiente o una persona adicta al cannabis y que va a mantener ese tipo de beneficios mientras consuma, ¿no? Y es algo que no queremos. Queremos más bien que sea un consumo esporádico, que sea durante la sesión y que posteriormente ya no haya consumo. O si lo hay, debe ser muy poca dosis o muy poca frecuencia, ¿no? Entonces hay que tomar esto en consideración. Luego están las condiciones psiquiátricas, como ya lo expliqué. La sensibilidad a medicamentos, también esto es bien importante. Hay una cuestión que se lo deben de grabar
es la cuestión de que algunas personas son hipersensibles, o sea, su sistema nervioso no procesa de la misma manera las sustancias. Entonces, estas personas con el mínimo de dosis van a poder llegar a efectos de que nosotros consideramos dosis altas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Obviamente no es como que le van a hacer un estudio neurológico para saberlo, pero hay que empezar, si ya detectamos que esta persona tiene una cierta sensibilidad, porque tal vez él nos lo dice, que es una parte que le podemos preguntar, ¿no? Bueno, cuando has consumido alcohol, cuando has consumido café, alguna sustancia que sea común, pues él nos debe de referenciar ya esto, ¿no? O sea, tal vez cuando consume café se duerme inmediatamente o al revés, ¿no? Ya nunca se duerme y solamente tomó media taza. Entonces eso nos va a ir indicando, ¿no? De que puede haber esta condición. Y si decidimos ya por última instancia decir que sí vamos a trabajar con cannabis, pues empezar desde la sustancia, desde la dosis mínima, que sería empezando para este tipo de casos, desde 0.1 para empezar 0.1 gramos, para poder ya empezar a ver cuáles son los efectos que va a producir en esta persona. Luego está la edad, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Todas las edades pueden consumir cannabis, pero ninguna va a ser igual, ni ninguna lo vamos a planear de la misma manera. Si es un niño, evidentemente, pues ya ahí nosotros no nos vamos a poder meter, ¿no? Y ya pasando los 18 años, pues ya podemos empezar a ver cuál es la dinámica del sujeto y cómo vamos a integrarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, cada persona tiene que encontrar una metodología específica, ¿no? De cómo a él le funciona el uso del cannabis, porque si nosotros empezamos a replicar este modelo, pues no nos va a servir, que es lo mismo que ya hemos visto a lo largo de toda la psicología, ¿no? O sea, queremos tratar depresivos con métodos para la depresión, empezamos a replicar los modelos y al final no funcionan. Entonces, pues es simplemente eso, ¿no? Entender a las personas como individuos y no como enfermedades o como trastornos, porque al final de cuentas no funciona igual que la medicina. O sea, nosotros no podemos curar con base a un trastorno ni con base a los síntomas. Tenemos que curar o intentar ayudar a la persona a través de entender su mundo mental y su individualidad y su mundo, o sea, su realidad. O sea, solamente ahí vamos a poder empezar a hacer algo. Luego están las enfermedades concomitantes, que esto es simplemente que si él ya tiene alguna enfermedad aparte, si, no sé, por ejemplo, tiene alguna condición neurológica, pues obviamente tomarla en cuenta, ¿no? Para ver si esto puede haber sinergia o de plano no. Luego está la reacción a los tratamientos previos, si ya tuvo tratamientos previos, cómo reaccionó ante ellos, la motivación y la expectativa ante el tratamiento, ¿no? Si nosotros vemos que nuestro paciente pues como que no se ve muy confiado, no le gusta el hecho de tal vez consumir cannabis para su terapia, pues que él nos lo debe de decir o nosotros debemos de preguntar. Entonces, en ese momento, pues nosotros mejor evitar, ¿no? Ese tipo de técnicas, porque pues es forzar a alguien a hacer algo, ¿no? Y esto es algo que se deben de grabar para todo el tipo de terapias, ¿no? Nosotros tenemos, como psicólogos, tenemos que tener un compendio amplio de técnicas, ¿no? Y si nosotros no está conectando una, que es usualmente lo que pasa, por ejemplo, con el humanismo, ¿no? El humanismo tiene técnicas muy buenas, pero hay personas que son muy metódicas, muy inteligentes o que se consideran muy perfeccionistas, etcétera, que si tú les dices que se pongan enfrente de una silla vacía a hablar con alguien y que se fantasíen que realmente hay alguien o que imaginen un bosque, a veces a ellos no les funcionan este tipo porque no va con ellos, o sea, como que no hace match con su dinámica y con su forma de pensar. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que buscar una técnica diferente, o sea, en psicología lo que más hay son técnicas. Entonces, mejor usar las que vayan concordando mejor con nuestro paciente a intentar algo de forma forzada, ¿no? Y pues último, pues la monitorización y la información y consentimiento. Nos tiene que firmar y tenemos que monitorizar todo, ¿no? O sea, cuando consuma hay que hacer una bitácora de todo por cualquier cuestión que pueda llegar a pasar y para el análisis posterior. Luego, ¿cuáles son los riesgos? De manera muy rápida, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede salir mal, ¿no? ¿O qué tenemos que considerar? Primero está la memoria y la cognición, ¿no? Evidentemente esto es de cajón, ¿no? La memoria se va a ver reducida mientras se consuma cannabis, ¿no? Entonces, si el paciente quiere recordar algo que pasó en su memoria a corto plazo, que pasó hace poco, tal vez que desayunó, que pasó ayer, etcétera, probablemente lo olvide cuando esté en el consumo del cannabis. Luego, la dependencia y la tolerancia, ¿no? Si nosotros hacemos que nuestro paciente consuma con mucha frecuencia, pues vamos a empezar a meterlo en esta cuestión, ¿no? De la tolerancia. Cada vez van a estar más para que le llegue al mismo efecto que llegó en nuestra consulta y pueda empezar a generar dependencia porque los beneficios que le entrega
ya sea de insomnio, de dolor, de lo que sea, pues obviamente empiezan a generar un hábito y una codependencia, ¿no? Y luego tenemos los síntomas psicóticos, que ya los expliqué, la interacción medicamentosa, ya lo expliqué, efectos sobre la motivación, ya lo expliqué también, efectos secundarios físicos, esto es bien importante también. Como cada persona le va a pegar diferente, pueden haber efectos secundarios físicos que sean totalmente desconocidos y que sean únicos de esa persona. Como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser? Podría llegar a ser que el sujeto empiece a sentir que tiene demasiado calor o demasiado frío o que o que se empieza a sentir mal, que quiere vomitar. O sea, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Son meramente efectos físicos y que van a ser temporales, ¿no? O sea, nadie nunca se ha muerto por cannabis, ni nadie nunca ha ido al hospital meramente por un consumo terapéutico de cannabis, ¿no? Entonces, eso no va a pasar de ahí, ¿no? Luego está la paranoia y los ataques de pánico. Esto puede llegar a suceder en qué situación, ¿no? Cuando les expliqué esta parte de que cada persona le pega diferente, hay un grupo de personas que les pega así, ¿no? Que les da paranoia y ataques de pánico siempre. Entonces, nosotros hacemos primer consumo, ¿no? Primera dosis, y vemos que empezamos a experimentar este tipo de paranoia, efectos más que concuerdan con un perfil psicodélico, pues entonces ahí vamos a parar el consumo y vamos a plantearnos mejor usar otro tipo de técnica, porque lo que pasa es que en estas personas el cannabis va a pegar así constantemente. Y puede ser que después de 20, 30 años de su vida ya cambie, o sea, cómo les pega el cannabis, pero al menos en ese momento no vamos a poder lograr ningún cambio en cuanto a cómo él experimenta los efectos. Luego tenemos los problemas emocionales. ¿Qué pasa? Que el cannabis es un potenciador de experiencias, ¿no? O sea, como todo psicodélico, bueno, como tal no es un psicodélico, pero entra dentro de la clasificación por sus efectos. Hay una alteración de toda esta parte, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros consumimos este tipo de sustancias de forma terapéutica, tienen que tener bien grabado el set y el setting. El set es cómo el sujeto se siente antes del consumo y el setting es que después, ¿no? O sea, después del consumo, ¿qué pasa, no? Y dónde está consumiendo. Entonces, cuando nosotros entendemos bien esta parte, sabemos, ok, es importantísimo cómo viene el sujeto antes del consumo. Si nosotros sabemos que pasó por alguna situación negativa, le rompió su pareja, se murió un familiar, no sé, alguna cuestión emocional, le empieza a entrar un montón de ansiedad. O sea, entonces lo que menos queremos es que consuma cannabis en ese momento, porque lo que va a pasar es que eso que siente se va a amplificar. Entonces, si le dolía lo de su pareja, le va a doler el doble. Si murió algún familiar, lo va a recordar en ese momento y va a empezar a evocar todas las emociones y los recuerdos. Entonces, son cosas que no queremos que pasen, ¿no? Y luego está el abordaje en terapia, que es simplemente esta parte de la estrategia de reducción de daños, ¿no? Eso es bien importante, hay que ser muy responsables. Y si ya sabemos que nuestro paciente va a estar consumiendo constantemente cannabis cuando va a nuestras sesiones, entonces ahí ya es de cajón que tenemos que hablar, tomar un tiempo de la sesión para hablar sobre las estrategias de reducción de daños, que es simplemente hacer que el sujeto se haga responsable de su consumo y que lo haga de forma inteligente, ¿no? O sea, que si va a consumir fuera, que lo haga sabiendo qué riesgos y qué beneficios hay y qué debe de hacer y qué no debe de hacer, ¿no? O sea, toda esta parte para que él pues vaya consiguiendo un consumo lo más respetuoso posible y lo menos, y pues aminorar todos los riesgos y los daños posibles, ¿no? Luego tenemos los métodos de aplicación. Bueno, esto es rapidísimo. O sea, hay 4 formas de consumir el cannabis. Una es fumada o vaporizada, que aquí los efectos pues, son muchísimo más rápidos. Luego tenemos los comestibles y las cápsulas, que estos son los más lentos, porque nuestro sistema tiene que procesarlo en el estómago, entonces empiezan a generarse enzimas que empiezan a jalar el cannabis. Toda esta parte es liposoluble porque el cannabis solamente puede ser diluido en grasa, ¿no? Entonces, como los humanos tienen bastante grasa, pues entonces nos llevamos bastante bien con esa parte, ¿no? Es lo que pasa con los perros. Por ejemplo, si a un perro le das cannabis, lo más probable es que como es muy chiquito y también tiene buena porción de grasa, pues lo que pasa es que les pega le pega como 10 o 15 veces más que a un humano. E incluso puede llegar ahí, en esos casos sí puede llegar a la muerte, porque un perro no está preparado para pues, adaptarse y sobrevivir a ese efecto, ¿no? Si sobrevive, pues sería un milagro, ¿no? Y luego tenemos los aceites y las tinturas, que es este efecto que puede llegar a ser
puede llegar a tener algún tipo de efecto, pero es más relacionado con el CBD y otros cannabinoides que van a ayudar a relajar o a usarlo en ciertas zonas específicas. Y luego tenemos los tópicos, ¿no? Que los tópicos es precisamente esta parte de usarlo en un lugar localizado específico. Esto puede ser desde una crema hasta una inyección o alguna cuestión así, que sea algo localizado, ¿no? Y que no tiene nada de efecto psicoactivo. Bueno, esta parte la quiero pasar, simplemente quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, el género y el cannabis es importante, no le va a pegar igual a un hombre que a una mujer, simplemente por cómo funcionamos, en nuestro cerebro no funcionamos igual y nuestras ideologías no son las mismas, la sensibilidad cambia, la tolerancia cambia, los efectos psicológicos cambian, y entonces esto es bastante interesante y ya hay incluso estudios, ¿no? De cómo empieza a afectar los cannabinoides de forma diferente a cada género. Obviamente esto es a cada persona, ¿no? Porque cada persona tiene sus diferencias, pero obviamente ya vimos que entre géneros y en edades, pues hay un cambio significante, ¿no? Esta es la otra parte, ¿no? La edad, obviamente con edades avanzadas vamos a tener que trabajar con sus condiciones coexistentes, con la sensibilidad que ya se va perdiendo o se va aumentando, por la polifarmacia, que usualmente pues, son personas que consumen 5 o 10 pastillas al día incluso, ¿no? Entonces, pues eso los vamos a tener que tomar en cuenta y lo más probable es que no sea lo más beneficioso. Entonces, habría que analizarlo bien para probar con ese tipo de edades. Otra cosa es el embarazo. Ya de parte, ya de forma resumida, yo les recomendaría que no lo usen, porque uno es una cuestión ética que se van a meter en un gran problema, ¿no? Y luego la otra cosa es que hemos visto que la transferencia placentaria puede llegar a ser afectada con el feto por el consumo del cannabis y que también pueden haber condiciones obstétricas. Entonces, como la preeclampsia, el parto prematuro, entonces es mejor, o sea, no, o sea, ni siquiera pensarlo, ¿no? Y bueno, aquí nada más les quería yo dar de forma muy resumida la categorización de la DEA. Cuando les hablé sobre la historia de la prohibición del cannabis, esta es la prohibición del cannabis y de muchas otras sustancias que se hizo en ese tiempo, ¿no? Y como podemos ver, hasta hoy en día, y esto se aplica a miles de países, tenemos que las drogas, las sustancias o los químicos que están considerados como que no tienen ningún uso médico y tienen un alto potencial de abuso, es el cannabis, la heroína, el LSD, entre otros. Ahí también están los hongos psilocibes y otros, ¿no? Entonces aquí podemos ver que a pesar de que hay un montón de evidencia científica de que estas sustancias sí se pueden usar en ambientes médicos, la categorización de la DEA, que es la organización que se encarga de esto en Estados Unidos y que se replicó a nivel mundial, hay ciertos países que no la replicaron, pero está en casi todos lados, pues no avanza, ¿no? No toma en cuenta todos los avances que se han hecho hoy en día y pues en algún momento tienen que tomarlo en cuenta. Luego está la otra cosa del riesgo por consumo. Esto lo hizo un científico que se llama David Nutt, que es el encargado de una cuestión ¿cómo se llama? De un centro que es específico para estudiar el daño que tienen las sustancias a las personas, ¿no? Entonces él hizo esta tabla donde se puede llegar a ver cómo afecta cada sustancia al usuario y cuánto afecta al usuario y cuánto afecta al tercero, ¿no? O sea, la familia, los amigos, etcétera. Y tenemos que el cannabis pues está bastante lejos de ser peligroso, ¿no? Vemos que está primero el alcohol como número 1, es el que causa más daño hacia el usuario y el que causa todavía más personas, como pueden ver ahí, más daño hacia las personas externas, o sea, la familia, amigos, etcétera. Luego tenemos heroína, cocaína, todas las demás. El cannabis está bastante abajo y las que siguen abajo de él ya son sustancias que son muy raros, que si se consumen en un ámbito pues más o menos controlado, vayan a generar algún tipo de daño, ¿no? Y bueno, aquí como podemos ver, el LSD y los hongos están hasta abajo, el éxtasis igual, porque todos los psicodélicos ya se han estudiado y ni siquiera tienen una dosis específica para que el usuario muera. Bueno, en el caso de los hongos sí hay, pero es por peso, pero ni siquiera hay eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos, hay y eso es interesante que se lo pongan a pensar, ¿no? Hay un gran cambio, ¿no? O sea, cuando consumimos cannabis hay un cambio, pero cuando consumimos LSD o otros, hay un cambio radical, ¿no? Entonces, un cambio
exagerado, ¿no? En cómo funciona todo nuestro sistema. Y a pesar de que hay un cambio radical, nuestro cuerpo no tiene ninguna afección, o sea, no se afecta a los órganos, no, nuestro sistema digestivo no empieza a fallar, ¿no? O sea, entonces esto es bastante interesante de ver cómo las sustancias psicodélicas que más efecto tienen son las que menos efectos negativos producen al cuerpo y que no tienen casi ningún daño en general, ¿no? Y el alcohol, ¿por qué está hasta arriba? Porque, pues uno, pues afecta a la mayoría de personas, ¿no? Y la otra es que el usuario puede morir en solo un solo consumo. O sea, la persona puede consumir alcohol un día y morirse ese mismo día. Entonces, eso es lo que causa que sea más riesgoso, ¿no? En cambio, con hongos o con LSD o con cannabis, pues que una persona muera, pues es imposible, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ¿no? O sea, marcamos esa parte. Luego tenemos los cannabinoides menores, que son otros cannabinoides que también están identificados como que también tienen algunas que ya se están identificando, unas que degradan el THC, como el cannabinol, otras que ya están directamente relacionadas con los efectos inflamatorios y ansiolíticos, como el CBG, y también los terpenos que también entran aquí, que pues también son principalmente para dar sabor, pero también ya nos estamos dando cuenta que también tiene efectos en el estado de ánimo y en cómo se autorregula el sistema, ¿no? Como hablamos antes. Esto lo quiero saltar, eso simplemente la terapia grupal hay que tenerla en cuenta, ¿no? O sea, hoy en día no hay ningún método que aplique terapia grupal con cannabis que esté estudiado científicamente, pero hay personas que ya lo están empezando a implementar y pues igual, ¿no? De forma auxiliar y si lo hacemos con una terapia orientada a objetivos específicos, pues puede llegar a funcionar. Habría que probar más con este modelo, ¿no? Y bueno, ahora sí, hablar, ¿no? O sea, específicamente cómo se integra a cada trastorno, ¿no? Porque cada trastorno ya está, o sea, lo podemos hacer como un uso general, ¿no? Donde vamos simplemente a usar el cannabis como una herramienta externa que nos va a ir dando beneficios. O en este caso, pues ya sabemos específicamente en qué casos o en qué trastornos podemos aplicarlo, ¿no? Uno de ellos es la terapia cognitivo-conductual. Dice, hacer una de las modalidades de terapia más eficaces para tratar condiciones como la ansiedad y la depresión, volvemos otra vez a que el cognitivo conductual, a que es mejor, ¿no? O sea, este tipo de terapia es mejor en personas que tienen el pensamiento rígido, ¿no? Entonces aquí volvemos a comprobarlo, ¿no? La TCC se puede mejorar con un uso adyacente del cannabis. El cannabis puede potencialmente facilitar la autoexploración y la introspección, haciendo que el paciente esté más abierto a los métodos de la TCC. Luego, la terapia de aceptación y compromiso, son terapias que se les dice de quinta generación, porque son las más actuales, ¿no? Esta terapia creo que tiene menos de 2, 3 años que se empezó a hacer ya en ámbitos clínicos. Y aquí tenemos que es la atención plena, es un componente clave del ACT. ACT tiene que ver mucho con esta parte ética, ¿no? Con la parte ética, el compromiso, la moral, ¿no? Cómo se compromete el sujeto con su proceso, la parte emocional, ¿no? Y dice, ciertas cepas ricas de cannabis en CBD pueden ayudar a cultivar un estado de atención plena, ¿no? Aquí lo que queremos es trabajar con efectos de mindfulness, ¿no? O sea, que el paciente medite, que el paciente cierre los ojos, imagine cosas, llegar a estados de relajación, ¿no? Y pues obviamente el cannabis nos va a ayudar a ello. Luego está la psicoterapia asistida con psicodélicos, que eso es algo que van a ver ya bien de lleno en el curso. Aunque el cannabis no es un psicodélico en el sentido clásico, como les comentaba, comparte ciertas propiedades que permiten una exploración más profunda del subconsciente. Cuando se usa de manera segura y controlada, puede complementar terapias asistidas con otros psicodélicos como el LSD o la psilocibina, que esto ya es un poco más avanzado, ¿no? O sea, la gente que empezó ya a trabajar con psicodélicos, pues ya lo mete de cajón, ¿no? O sea, dice, bueno, pues si ya voy a trabajar con psicodélicos, lo más probable es que ya también usen el cannabis como una herramienta externa para ayudarlos en el proceso. Luego tenemos la terapia de pareja y familia. Eso también es muy, muy marcado. Yo lo he podido experimentar un poco, es bastante funcional en este tipo de entornos, o sea, donde las emociones son particularmente altas o las defensas son fuertes, ¿no? Volvemos otra vez, no hay una dinámica que es rígida, ¿no? O sea, la familia que llega y que se pelea es porque es rígida, ¿no? O sea, no pueden, por más que lo hayan intentado cambiar su dinámica, pues su función está muy bien establecida y vuelven a caer en lo mismo, ¿no?
Y el cannabis pues puede actuar como un nivelador emocional y sobre todo la comprensión mutua, ¿no? Porque nos genera esa sensación de empatía, ¿no? De poder realmente entender al otro, de tal vez callarnos un rato y escuchar al otro, ¿no? Poder realmente entenderlo, empatizar con sus emociones. Entonces esta parte es bien importante porque nos va a dar ese break que necesitamos, ¿no? Ese rompehielo que necesitamos para que la familia como que ya cambie el enfoque, ¿no? Y realmente lleguen a, como un equipo, ¿no? A intentar hacer algo, ¿no? Y no simplemente a defenderse o a empezar a quejarse sobre las otras partes. Luego tenemos las terapias corporales, que esto pues es lo mismo que el mindfulness, ¿no? O sea, tenemos que el cannabis es un gran catalizador corporal, incluso pues esto lo vemos a nivel mundial. Las personas que boxean usan mucho el cannabis para recuperarse después de eso, entonces aquí todo el tipo de terapia corporal pues va a entrar. Y por último tenemos los tratamientos farmacológicos, que esto es, el cannabis también se puede utilizar en combinación con medicamentos recetados, ¿no? O sea, hay ciertas sinergias del cannabis que pueden ser positivas. Si gustan ya más adelante, o en el curso, si los que se inscriban, les puedo proporcionar una tabla de riesgos en donde se puede ver específicamente cada sustancia, cómo interactúa con otra, incluye bastantes medicinas y medicamentos comunes. Y pues ahí pueden ver cómo el cannabis es peligroso en casi todas las combinaciones, pero es peligroso a un nivel de riesgo, ¿no? O sea, de que mientras tú mantengas los riesgos a raya, no es algo que pueda generar algún efecto negativo. Pero hay que tener en cuenta que la sinergia siempre está y la sinergia es diferente con cada sustancia. Si nosotros consumimos, por ejemplo, una sustancia como el alcohol y la combinamos con otra cosa, los efectos normalmente de la sinergia son separados. O sea, sí hay una sinergia, pero son como si dos sustancias chocaran, ¿no? Como si algo que no es compatible con algo intentara entrar en el cajón donde otra cosa, ¿no? Y entonces esto hace que tengamos un efecto muy negativo, pero que no es un efecto que nos deba de preocupar a un nivel orgánico, a un nivel psicológico. En cambio, con el cannabis sí, o sea, el cannabis es más inconsistente. Desde este riesgo o sea, realmente el riesgo es la inconsistencia, porque no hay como que combinar el cannabis con algo y que realmente cause un efecto negativo muy fuerte o que cause la muerte o alguna cuestión ya médica muy grave, ¿no? En cambio, si tenemos otras sustancias, incluso también psicodélicos, que si los llegamos a combinar con ciertos medicamentos, vamos a causar algo que ya está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, simplemente entender esta parte, ¿no? Que el cannabis puede ser mezclado con medicamentos y si lo hacemos bien, puede irnos hasta mejor que hacerlo sin ellos. Y por último, pues la intervención de la emergencia psicológica, ¿no? Aquí hay situaciones de crisis que pueden ayudar mucho para que una persona pueda encontrar esa parte de integrar las experiencias de forma saludable. Porque, ¿qué pasa, no? Una persona que de repente vivió, no sé, un terremoto, ¿no? Murieron 3 familiares de esa persona, está totalmente en shock, ¿no? Ahí es donde nosotros usamos los PAPs, ¿no? Que es los primeros auxilios psicológicos que bueno, otro tema ya muy diferente, pero pues son una serie de técnicas que se usan para ayudar a estas personas en crisis. Y una vez que ellos ya encontraron calma, que ya están un poco más calmados y que ya pasó el evento, ya pasaron tal vez algunos días, ahí es el momento específico donde todavía la persona tiene toda esta parte que no ha sido integrada y que puede llegar a incluso hasta un postestrés traumático si no se maneja bien o a depresión posterior, etcétera. Lo podemos evitar, ¿no? Y una de las maneras de evitarlo es esto, ¿no? O sea, hacer una sesión que se consuma cannabis y que en esa sesión se trate específicamente de integrar esa experiencia de forma sana, ¿no? Experimentarla, reexperimentarla, analizarla, reflexionar sus consecuencias, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues, hacer que toda esta parte, al menos cognitiva, pues esté bien asentada, ¿no? Que al menos el paciente racionalice, pero que lo tenga en claro. Y ya luego se puede trabajar la parte emocional, ¿no? Que es la parte que, pues, usualmente ya tarda más tiempo y pues ya requerirá que la persona, pues, vaya a una terapia tradicional. Y pues eso sería básicamente todo, ¿no? Ya si quieren un modelo ya específico de cómo usarlo, pues es como les digo, ¿no? O sea, hoy en día no hay un modelo específico, hay modelos generales que les pueden dar una perspectiva como un borrador, ¿no? De cómo se deben de usar estas sustancias, pero todo depende de cómo se vayan a usar, con qué personas se vayan a usar, ¿no? Entonces, hay que hacer una metodología específica para cada persona, hay que buscar un perfil
específico de cannabinoides para cada persona, ¿no? E incluso hoy en día, pues, yo conozco directamente a algunos compañeros psicólogos y biólogos que ya están haciendo este trabajo, ¿no? De empezar a cultivar plantas y empezar a hacerlo ya de forma específica para distribuirla a clínicas y a psicólogos, ¿no? Entonces, pues esto ya está bien desarrollado y pues es algo con el que les invito a que experimenten y que exploren como profesionales de la salud y que empiecen a buscar cuáles son los beneficios o en qué parte de su metodología lo pueden incluir, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el momento y vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho. Todo por el momento, siendo que tenemos un tema muy, muy profundo que tocaremos en el curso, ¿verdad? Así ¿Verdad, es. Doc? Sí, así es, Este, todos esos temas, tanto ya de profundo con el cannabis y con cada sustancia se va a tocar ya de lleno en el curso y ahí sí vamos a ver tanto casos clínicos, tanto como análisis ya específicos, incluso con material didáctico para que ya lo vayamos desentrañando paso a paso. Muy interesante, Doc, muy interesante este tema porque la mayoría de las personas que están aquí son terapeutas o hay personas que no son terapeutas, pero están interesadas en adentrarse en los temas para implementarlo en ellos mismos o en sus familiares, ¿no? Y pues ahorita que está el boom del cannabis, sí, o sea, lo estamos usando que para dolores y padecimientos, etcétera, pero pues obviamente hay una parte terapéutica psicoemocional muy importante que también podemos ahí trabajar con las sustancias psicodélicas. Entonces, por ello es que yo los invito al grupo, al curso. Aquí nuestras compañeras del área comercial están poniendo sus links de WhatsApp para que ustedes solamente den clic y quienes estén interesados en este tema, en inscribirse, comenzamos la siguiente semana, que den clic y les otorgarán toda la información para que aparten sus lugares, etcétera. Tenemos un cupo limitado debido a que el tema pues hay que verlo con detenimiento y es un tema pues interesante. Me gustaría aquí, si hay alguna pregunta, me gustaría que contestáramos una o dos preguntas en el micro. Hay personas que abran su micro o si no, que si gustan escribirla en el chat y pues Claro. bueno, la leemos y la contestamos, pero por los tiempos sería algunas pocas preguntas. ¿Alguien tiene alguna? ¿Quiere abrir su micro o escribirla? Yo tengo una pregunta. Sí, Adelante. claro. Por ejemplo, ¿qué es mejor realmente, el CBD o el Full Spectrum? Pues dependiendo el caso, o sea, si tienes algún paciente que solamente vas a trabajar alguna cuestión física y que no necesitas el aspecto solamente necesitas relajarlo, pues sí se puede trabajar con solo CBD y no hay ningún problema. Yo creo que la respuesta sería casi nunca es bueno hacer full spectrum. O sea, siempre que se pueda, es mejor hacer un perfil específico del cannabis, porque como les decía anteriormente, el full spectrum es irse a lo loco, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar. Y entonces eso pues ya pierde mucha profesionalidad en nuestro trabajo. ¿Quieres la receta? De acuerdo. Adriana, ¿gustas participar? Henry, creo que abrió también su micro. No sé si deseen alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, Ok, claro. Espero haber de respondido tu acuerdo. pregunta. Hay un mensaje Yo sí tengo una nuevo. pregunta. Sí, Adelante. claro. Gracias, muy amable. Mira, es raro, creo, pero me sucedió que una vez fumando literalmente, yo no fumo, he fumado 5 veces en mi vida, ¿no? Pero sí tomo CBD y me ha caído bastante bien. A mi esposa le ha caído también muy bien. La situación es que una vez fumando, le di la primera vez de fumar o la segunda vez de fumar a mi esposa, o sea, no nos han sido 2 veces, y ninguna de las 2 veces, como dices tú, le ha pegado. ¿Es normal eso? O sea, Ok, ¿hay muy, gente muy que no le pueda interesante. pegar?
Sí. Sí, muy interesante la pregunta. Mira, aquí lo que pasa es que hay un fenómeno que cuando el cuerpo y la mente experimentan ciertos efectos de parte del cannabis y no se logran identificar correctamente, el sujeto pasa por una etapa como de confusión, en donde obviamente él está consumiendo cannabis y obviamente su sistema nervioso sí está siendo afectado, pero él en el efecto consciente pues no lo identifica de manera específica. Obviamente el efecto tampoco es muy fuerte, ¿no? Entonces él piensa que pues no le está pegando nada o que no hay ningún efecto, pero realmente sí hay un efecto, nada más que es el cuerpo adaptándose, ¿no? O sea, el cuerpo se está adaptando y también la percepción del sujeto. En este caso yo lo he probado ya con varias personas. Si tu pareja sigue consumiendo cannabis más veces, va a llegar el punto a la tercera, a la cuarta, a la quinta, en donde ya va a experimentar los efectos a su totalidad. Porque como les explicaba antes, hay personas que pueden tener hipersensibilidad o que le pegue muy diferente, ¿no? Pero de que le va a pegar, le va a pegar. O sea, no hay persona que consuma y no le pegue. Excelente, muchísimas gracias. Sí, era mi segunda pregunta, ¿no? Si consumes después, seguramente va a empezar a sentir los efectos. Excelente, muchas gracias. Perfecto, sí. Espero haber respondido. Tengo algunas preguntas aquí en el chat, pero no sé si alguno más con el micrófono quiere hacer alguna pregunta Víctor antes. Holguín tiene levantada la mano. Si gustas, Víctor, abrir el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo soy el doctor Víctor Holguín, de acá desde Chihuahua. Primero que todo te felicito, muy bonita y muy buena la plática, muy amena. Gracias. Nada más una pregunta, ¿sabes? Me interesa mucho el diplomado, pero tengo o sea, bueno, digo, psicoterapia clínica canábica, me imagino como que, o lo que estabas platicando, que las terapias que das o que ofreces son bajo el efecto de lo psicotrópico que contiene el cannabis. La Así es. mayoría o el tratamiento que tú utilizas es a base de un porro fumado o un té o con dosis de microdosis en gotas, o cómo es como se recomienda, o cómo es como lo trabajan más bien ustedes. Pues, pues ahora sí que nosotros somos más, de una perspectiva científica, ¿no? O sea, medimos el perfil específico de cannabinoides y del perfil que va a tener la planta en general. Le pedimos a un biólogo que nos haga ese perfil específico, esperamos a que crezca la planta o si ya tiene alguna planta con esas características, pues nos lo manda. Y una vez que ya estamos ahí con el paciente, usualmente lo que se trabaja es fumado o vaporizado, porque es lo que mayormente funciona más consistente, ¿no? Podemos probar la dosis a muy baja, ¿no? Podemos incluso empezar con 0.05 o 0.01 y empezar a ver cómo afecta al usuario, ¿no? Va a haber casos en los que no se quiera consumir fumado, entonces ahí simplemente es cambiarlo, ¿no? O sea, no hay ningún detalle. O sea, tú lo que necesitas es que entre ese efecto con ese perfil de cannabinoides en la dosis específica. ¿Cómo se consume? Pues realmente lo único que sí cambia radicalmente es comiéndola. Ahí sí cambia radicalmente el efecto, ¿no? Y la dosis y todo. Entonces ahí sí tendría que trabajarse de otra forma, pero normalmente se trabaja fumado y de la forma en la que te estoy comentando. Muy bien, fíjate que se me hace súper interesante. Uno de mis mayores sueños sería ser un tipo hospice. Yo trabajo con pacientes con cáncer y más bien pues lo que yo manejo es puro CBD. Realmente no manejo mucho. Ahora sí que el THC cero es puro recreativo mío, ¿no? Pero no tengo como experiencia en pacientes. Y se me hace muy interesante. Voy a tratar ahí de estar con ustedes en el diplomado y pues muchas gracias y felicidades. Que tengas buena noche. Muchas gracias, Sí, Víctor. Sí, mira, Víctor, la parte clínica se refiere a una parte ya en la cual vas a aprender las dosis, a definir los casos, etcétera, etcétera. Exactamente, sí, y de hecho con lo que comentas, Víctor, es muy importante porque el curso que vamos a dar es específicamente toda la revisión teórica y el uso práctico desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? De todas estas sustancias psicodélicas. Y tú que trabajas específicamente con estas cuestiones del cáncer, pues también te va a servir muchísimo porque ya te adelanto de cajón que sustancias como los hongos han sido utilizados constantemente en pacientes terminales y pacientes con cáncer
para mejorar radicalmente la calidad de vida que llevan, ¿no? Y pues bueno, podrás leer un poquito más al respecto o ya cuando entres al curso lo vemos de lleno, pero así es un cambio muy radical y que ya está muy estudiado y que se está aplicando hoy en día. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias. Aquí vamos a estar aprendiendo con ustedes. Gracias. A ti. En el chat, nuestras compañeras del área comercial están poniendo sus links para que directamente se contacten para el tema del apartado de su lugar, inscripciones, etcétera. Perfecto, gracias. Aquí tenemos otra pregunta, creo que de Jackie. Sí, Sí, buenas noches. Jackie, adelante. Buenas Sí, noches. muchas gracias por la presentación y felicidades igualmente. Mi pregunta es si en el diplomado aprenderemos las características que hay que indicarle a un biólogo en el cultivo de las plantas para cada consultante. Sí, correcto. Dentro del curso se va a ver ese tema, específicamente con todas las sustancias, pero también específicamente con el cannabis. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer todo este proceso que ya está súper estandarizado para encontrar, ya con el análisis interpretativo del paciente y entendiendo su dinámica, poder encontrar el perfil específico y cómo vamos a referirse al biólogo ya específicamente para que nos haga la planta deseada? Muy bien, gracias. Esa era mi pregunta. Gracias, Jackie. Les recuerdo que en el chat están nuestras compañeras con su link. Solo den clic en ese link para que nuestras compañeras les ayuden con el apartado de su lugar, inscripción, etcétera. Y hablando del tema medicinal del cannabis, Ricardo, quiero mostrarles al público este evento que tenemos, que seguramente tú vas a estar con nosotros también. Sí. Es un retiro canábico en Mazamitla, Jalisco. Esta ya es otra de las ediciones que hemos llevado a cabo. Y lo que hacemos aquí es acercar a las personas, incluso terapeutas o médicos que indican cannabis, pero no han tenido esa experiencia, primeramente ellos, ¿no? O sea, es irónico, pero luego indican el cannabis y no han tenido la experiencia, ¿no? Entonces, de una manera muy acompañada y con actividades como fogatas, terapia cuánticas, yoga, meditación, fogatas de convivencia, etcétera. Pues bueno, se lleva a cabo este acercamiento con la planta de una forma muy acompañada, muy profesional, muy cuidada. Hemos tenido familias que van porque les interesa, tienen algún hijo con algún padecimiento y les interesa acercarse al cannabis o alguna otra planta maestra, y pues han asistido familias enteras, han asistido médicos, cirujanos. En nuestro último retiro, uno de nuestros médicos de nuestra comunidad, alumno, asistió y tenía cirugía corazón abierto el lunes y dice que se sintió excelente, o sea, que le fue mucho mejor en la cirugía que tenía, ¿no? Entonces, para los terapeutas aquí que también no han tenido ese acercamiento, o los médicos, pero que también tienen casos de familias que buscan estos espacios, porque son muy buscados, la mera verdad, de esa forma tan seria, profesional y más que nada medicinal y de sanación, que es el enfoque, no lúdico, tal cual. Entonces, pues bueno, esta también es una buena oportunidad para tener esa experiencia. Este retiro es en diciembre, tenemos todavía algunos lugares disponibles, tiene un cupo limitado de 30 personas, entonces también para quienes estén interesados, pues también en el chat pueden dar clic a los links y inscribirse, apartar su lugar. Ricardo, pues ahí vas a estar con nosotros también, yo creo, hablando de los temas, etcétera, ¿no? Y Sí, claro, pues yo bueno, me uno. pues bueno, aunque no estén en Jalisco, quiero decirles que las personas han viajado de muchas otras ciudades al retiro, ¿no? Entonces, pues bueno, es una muy buena oportunidad. Queda un mes, menos de un mes para inscribirse, y al curso, pues ya comenzamos, ya se puede decir de ya. Entonces, para las dos, tanto para el curso como para el retiro, les recomiendo pues pedir información, inscribirse, apartar su lugar, ¿no?
El del retiro, aquí tenemos un brochure que tiene un precio, pero a nuestra comunidad estamos dando otro precio, obviamente por nuestra comunidad o las personas que asisten a nuestras masterclass, ¿no? Porque luego ya se quedan como miembros de nuestra comunidad, ¿no? Y pues bueno, creo que si no hay más, déjame ver el chat. Sí, hay bastantes dudas en el chat, pero no lo he leído todo. Dice sobre el costo del diplomado, por ejemplo, nuestras chicas en el link, send, en nuestras chicas en el grupo o en los links que han estado compartiendo aquí, te van a enviar una ficha técnica, un brochure con el programa, los costos, los horarios, etcétera, etcétera. Y pues también, como dice aquí Florencia, si no quieres escribir y quieres que te contactemos, deja aquí tu número y pues nosotros te contactamos. Pues bueno, creo que en general eran más bien dudas del inicio, de los precios, etcétera, Ricardo. Si te parece, pues podemos cerrar aquí. Muy interesante el tema y muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias y de antemano pues les felicito a la institución por estar haciendo este tipo de eventos porque pues una de las cosas importantes es acercar este tipo de métodos a los profesionales de salud de hoy en día y como usted dice, ¿no? O sea, la experiencia de una experiencia psicodélica no puede ser explicada con palabras, ¿no? Entonces es importante que empecemos a experimentar con ellas de forma responsable y personal y pues es un gran avance, ¿no? Y la verdad hemos tenido muy buenas experiencias, o sea, estando ahí, hay personas que sanan muchos aspectos y ni siquiera a lo mejor iban a sanar, solamente tener la experiencia. Y es muy padre, se dan cosas muy padres. Pero bueno, nos veremos por allá. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima masterclass. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A ustedes. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches.